Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien. Vamos a comenzar con una nueva clase. Hoy el teórico es enfoque centrado en la persona. Vamos a hacer un breve repaso del contenido que ya estuvimos trabajando. Podemos decir que partiendo de la definición de psicología, así como esa ciencia del alma, esa ciencia que estudia el comportamiento del sujeto, pero de manera aislada, en sí, al sujeto solo, sin una relación con un otro, ¿sí? Se va a diferenciar de la psicología social, que es la ciencia que estudia al sujeto en contexto, en relación con los demás. Y además cuando hablamos de sujeto, sí sabemos que no es lo mismo un sujeto que un individuo, que un ser, que una persona, porque individuo es un representante de la especie, el ser era algo que existía y la persona lo hablamos de un plano legal, de un punto de vista legal. Y estos sujetos conformaban grupos, ¿sí? Este sujeto, ¿sí? Cuando hablamos de sujeto desde el punto de vista de la psicología social, ¿sí? Decíamos que había diferentes visiones en realidad antes ya al punto de vista de la psicología social. Está la visión pesimista, la optimista, la dialéctica, bueno, y la propia de la psicología social, entendiendo por la pesimista a la de Thomas Hobbes. Esa visión del siglo XVII, en la cual sostenía que el hombre era naturalmente malo, pero en contraposición estaba la de Rousseau, la de Jacques Rousseau, decía que el hombre era naturalmente bueno y la sociedad lo corrompía. Y pues está esa visión dialéctica freudiana que sostenía que el hombre se iba construyendo. Esta pulsión de vida y esta pulsión de muerte en un juego que entraba continuamente, que hacía que el hombre se construyera. Y por último, es la visión propia de la psicología social, es este ser de necesidades. Estos sujetos conformaban grupos, ¿sí? Y estos grupos se organizaban de acuerdo a diferentes organizadores grupales. Según Pichon, se organizaban mediante la tarea y la mutua representación. Según Bayon, se organizaban, ¿se acuerdan? Según estas regularidades que él llamaba, que eran la valencia, por un lado, la responsabilidad, ¿sí? Por el otro, ¿se acuerdan cómo iban interactuando unas con otras? Entonces iban conformando esto de la grupalidad, ¿sí? Y según Anciu, estaba la fantasía, la circulación fantasmática y por último la resonancia fantasmática. ¿Sí? Teniendo en cuenta todo esto que acabamos de ver, este autor que vamos a ver hoy, el autor del teórico de hoy, tiene en cuenta todo esto, observa todo esto que estuvimos charlando, ¿sí? Observa todos estos diferentes marcos teóricos y desarrolla su propia teoría. El autor del teórico de hoy se llama Carl Roger, ¿sí? Y como les dije, el teórico enfoque centrado en la persona. Carl Roger es un psicólogo, un médico estadounidense que nace en el año 1902, fallece en el 87, ¿sí? Vivió 85 años, fue un influyente profesional de su época. Junto a Abraham Maslow funda el enfoque humanista de la psicología. De hecho, toda su teoría hunde las raíces en el humanismo, en el existencialismo, en la fenomenología también, sobre todo en la fenomenología existencial. Él estudió, es alumno de la Universidad de Wisconsin, ¿sí? También en la Universidad de Madison, en el Teacher College, en la Universidad de Columbia. Se casó en el año 24 y tuvo 2 hijos, ¿sí? Tuvo un gran desarrollo teórico durante toda su vida, llegó a escribir 15 libros. Y su obra culmen, ¿sí? Es una que se llama Client-Centered Therapy, es decir, la terapia centrada en el cliente, entendiendo por cliente a toda persona que busca ayuda, no por ahí la versión comercial que nosotros solemos entender. Por lo tanto, esta obra es una de las obras que da puntapié inicial a lo que después se llamó counseling o consultoría psicológica. ¿Qué es el counseling? El counselor, ¿sí? La persona que lleva adelante esta actividad, ¿sí? Va a trabajar, es el sujeto que trabaja en la prevención y atención de los problemas de la vida cotidiana y de las crisis vitales, ¿sí? No es un psicólogo necesariamente, no tiene que ser psicólogo, sino que es un counselor.
¿sí? ¿Qué son las crisis vitales? Porque bueno, lo de los problemas de la vida cotidiana trabaja el aquí y ahora, digamos. ¿Cuáles son las crisis vitales? Y las vinculadas a la sexualidad, a la vida en pareja, a las adicciones, entre otras. Esta teoría va a proponer que el hombre siempre tiende a su desarrollo de forma constante, mostrando de esta forma que hay un fluir natural hacia la realización. Pero sin embargo, esa tendencia al desarrollo, al cual él va a llamar tendencia actualizante, puede verse obstaculizada por una noción del yo que limita, por una noción del yo que va a venir a limitar este desarrollo. Esta noción del yo que limita lo que va a hacer es implicar que a su vez nos va a impedir la libertad de experimentar. ¿Qué otro autor que ya hemos visto, que ustedes ya conocen, ¿sí?, en toda esta formación que han tenido a lo largo de su carrera, habla de... Les decía, ¿qué otro autor que vimos en la carrera habla de un fluir hacia la realización? Maslow, ¿sí? Esa pirámide de Maslow que va pasando por las diferentes necesidades y el sujeto va satisfaciendo las necesidades de la base hacia arriba, ¿sí? Pasa de las fisiológicas a la de seguridad y protección, pasa de la de seguridad y protección a la pertenencia y amor y a la valoración y por último alcanza la realización. ¿Qué es eso que lo empuja, esa fuerza? Dijimos, esa tendencia actualizante, esa capacidad que tiene el hombre de avanzar en su propia madurez. El autor dice que esta tendencia puede darse o encontrarse en diferentes niveles, en 3 niveles. En un nivel biológico, en un nivel psicológico y en un nivel terapéutico, ¿sí? Y acabamos de empezar a explicar cada uno de los niveles, por lo tanto, atentos. Dijimos 3 niveles: biológico, psicológico, emocional o psicológico y terapéutico. Entonces, dijimos que uno de los niveles se manifiesta esta tendencia a un nivel biológico. Vamos a pasar a explicar este nivel. Dice el autor que todos los seres vivos tienen 2 características: la sintropía y la entropía. La sintropía, ¿sí?, sintropía es la tendencia natural del crecimiento y desarrollo. En cambio, la entropía, ¿sí?, cuando hablamos de un organismo entrópico, hablamos de un organismo que pasado un tiempo muere, ¿sí? En este nivel, la tendencia actualizante la podemos encontrar en la sintropía. Y pensemos un poquito. Cuando yo tengo una tendencia sintrópica, es decir, una tendencia natural al crecimiento y al desarrollo, ¿cuándo ocurre esto? Pensemos un poquito más. ¿Cuándo el grupo tiene una tendencia sintrópica, es decir, al desarrollo? O cuando el grupo tiene una tendencia entrópica, es decir, no al desarrollo, no a la estereotipia, al estancamiento. Cuando pasa esto, ¿sí?, podemos ver la entropía, es decir, ¿cuándo podemos verla en un grupo la entropía? Y cuando el grupo hace lo que quiere, cuando no responde las consignas, cuando resiste, cuando está estereotipado, cuando no trabaja, ni se trabaja, ni lo explícito ni lo implícito. Acá vemos tendencias entrópicas de un grupo, ¿sí? Uno está estudiando, uno está acá porque quiere. Entonces, para que uno esté en un grupo de estudio con una tendencia entrópica, y vayámonos, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Aunque sabemos que en muchas ocasiones esta tendencia puede ser a nivel inconsciente. Pues estamos en un grupo de formación y de estudio y nuestra tendencia tiene que ser al crecimiento y al desarrollo.
¿Sí? Cuando no está pasando esto, yo estoy en una tendencia entrópica o el grupo está en una tendencia entrópica. Otro nivel, dijimos, era el psicológico personal. A ver, la tendencia actualizante se va a dar también bajo determinadas condiciones. Ya hablamos de las condiciones o características de entropía y sintropía, y ahora dentro del nivel psicológico personal vamos a hablar de las condiciones de noción del yo y libertad de experiencia. La primera condición es la de noción del yo. Y cuando hablamos de noción del yo, ¿de qué estamos hablando? Y hablamos de un conjunto de percepciones que en primer lugar se refieren a uno mismo. Y estas percepciones pueden darse en dos ámbitos, en un ámbito privado y en un ámbito público. ¿Sí? ¿Cómo es esta percepción desde el ámbito privado? Y es la imagen que yo tengo de mí mismo. ¿Y cuál es esta percepción en el ámbito público? Y es la imagen que los demás tienen de mí. De quién soy yo, de cómo soy yo, de cómo me muestro. Y vuelvo a decirles, pensemos en el grupo. ¿Qué imagen el grupo tiene de mí? ¿Cómo me muestro yo frente al grupo? ¿Quién soy yo en el grupo? ¿Coincide esta noción del yo de forma privada con la pública que muestro? ¿Me muestro tal cual soy o me muestro distinto? ¿Qué está pasando con estas condiciones, con esta noción del yo? La segunda condición es la libertad de experiencia. Esta condición tiene que ver con el haber experimentado sentimientos y emociones en la infancia con libertad. ¿Sí? A ver, ¿qué tanto me permitieron mis padres experimentar o tener determinados sentimientos, determinadas sensaciones, determinadas vivencias? Miren cómo esto, a la larga, ¿sí? A ver, a la larga esta idea de poder experimentar, ¿sí?, las emociones, el poder trabajarlas, el poder vivenciarlas, ayudan al desarrollo de uno mismo, al poder trabajarse. Y de hecho ahora lo estamos viendo desde inteligencia emocional, desde Goleman. Hoy lo estamos viendo desde Carl Rogers. Lo mismo, exactamente lo mismo. Esta idea de tener la capacidad de detectar los sentimientos, ponerle nombre, trabajarlos, experimentar lo explícito y lo implícito. Y por último, vamos a llegar al último nivel que estuvimos hablando. Dijimos 3 niveles. Un nivel biológico, ¿se acuerdan? Con estas dos características, la sintropía y la entropía. Un nivel psicológico personal, con estas dos nociones, o estas dos condiciones en realidad, la noción del yo y la libertad de experiencia. Y ahora, por último, el nivel terapéutico. ¿Sí? Este último nivel, del cual es un poquito más largo que los anteriores y tiene un poquito más de clasificación, así que atento a esto. Vamos despacito. El otro nivel entonces del que vamos a hablar es este otro nivel donde podría encontrarse la tendencia actualizante, es este nivel terapéutico. Y en este nivel lo importante es ver qué entiende Rogers, antes de meternos al nivel terapéutico, qué entiende Rogers por terapia o por relación terapéutica. Y Rogers, me voy a tomar el atrevimiento, ¿sí?, de parafrasear un poco a Rogers, ¿sí? Rogers dice algo así, decía algo así en realidad. Desde hace mucho tiempo, comienza así, hablando el autor, tengo la convicción
Y dice, y para algunos la obsesión de que la relación terapéutica es solo un tipo particular de relación personal y que todas las relaciones de esa índole son gobernadas por las mismas leyes. Y dice, mi interés por la psicoterapia me ha llevado a interesarme por todo tipo de relación de ayuda. Con estos términos quiero significar que toda relación en la que al menos una de las partes intenta promover en el otro el desarrollo, la maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de manera más adecuada, hace referencia a esto. El otro, en este contexto, puede ser un individuo o un grupo. ¿Sí? Esto más o menos dice Roger en relación a lo que es la terapia. Y miren cómo empieza. Desde hace mucho tiempo tengo la convicción, para algunos la obsesión, de que la relación terapéutica es solo un tipo particular de relación personal y que todas las relaciones de este índole son gobernadas por las mismas leyes. Y dice, ya que miren cómo empieza, sigamos a ver cómo terminaba. Mi interés por la psicoterapia me ha llevado a interesarme por todo tipo de relación de ayuda. ¿Qué entiende por terapia él? Todo tipo de relación de ayuda. Y aclara, todo tipo de relación de ayuda. Con estos términos quiero significar toda relación en la que al menos una de las partes intenta promover en el otro el desarrollo, la maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de manera más adecuada. Una de las partes ayuda al otro, ¿sí?, a tener una mejor calidad de vida, podríamos decir. Y termina diciendo el otro, en este contexto, puede ser un individuo o un grupo. Podemos trabajar con individuos o con grupos, dirá Roger, mientras mejoremos esta calidad de vida. Y pensemos un poquito, ¿tendría que ver esto con el rol o el trabajo de la psicología social, con la idea de hacer agente de cambio? Repito, toda relación en la que al menos una de las partes intenta promover en el otro el desarrollo, la maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de manera más adecuada. El otro en este contexto puede ser un individuo o un grupo. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? A su vez, Roger dice, para que esta relación de ayuda o relación terapéutica se facilite, debe sostenerse, basarse, apoyarse, cimentarse, como ustedes quieran, en dos aspectos: en actitudes básicas del consultor y además en un proceso. ¿Sí? Vamos a empezar a explicar un poquito estos dos conceptos. ¿Sí? Atentos también, porque comienza a abrirse como dentro de cada uno de estos conceptos varias ramitas. ¿Sí? Vamos a ver las actitudes básicas del consultor. ¿Cuáles son las actitudes básicas según el autor? Él dirá, bueno, las actitudes básicas del consultor son tres. La primera, aceptación positiva incondicional. La segunda actitud básica es la de la escucha empática. La tercera y última es la congruencia. ¿Sí? Bien, ¿en qué consiste entonces, o cuáles son estas aptitudes básicas según este autor? Dijimos, ¿no? Primera, aceptación pasiva incondicional. Es decir, aceptar al otro tal cual es, sin prejuicios,
con una mirada objetiva, ¿sí? Tal vez la manera en la que vive y experimenta el mundo no coincida con la manera que yo vivo y experimento el mundo, con la manera que el facilitador o el consultor vive o experimenta el mundo. Es decir, la persona que brinda ayuda por ahí no coincide en esto. Pero en ese momento, en esa relación terapéutica, lo tenemos que aceptar tal cual es. Es decir, no poner obstáculos a la posibilidad de que su tendencia actualizante se desarrolle. Nosotros desde la psicología social hablamos de una estructura de demora, de inteligencia emocional, de distancia óptima. ¿Sí? Aceptamos al otro tal cual es y no queremos cambiarlo ni modificarlo. La segunda actitud básica es la escucha empática. ¿Y qué es escuchar empáticamente? Y una escucha atenta, interesada. El otro es alguien importante y puedo ponerlo en su lugar y puedo ponerme en su lugar y en su sentir. Dirá Roger, pretender ver el mundo del otro con los ojos del otro. ¿Qué es ser empático? Y citamos al autor, pretender ver el mundo del otro con los ojos del otro. No es justificar al otro, sino tratar de entenderlo y entender lo que está atravesando. Es resonar con el otro. La resonancia, esta palabra que utilizamos en psicología social. La escucha empática implica realizar un como si, ¿sí? Un como si pudiera estar en los zapatos del otro. Y la última actitud básica es la congruencia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Básicamente ser coherentes. ¿Coherentes entre qué? Para Roger, coherente entre el sentir, el pensar y el hacer. 3 palabritas tan usadas en psicología social que repasamos continuamente. Que además vemos en otros teóricos, como por ejemplo en el de inteligencia emocional. Ser congruente o tener congruencia es ser pertinente, ser uno mismo, no hacer un como si, no impostarse, ser auténtico. Dice Roger, se los voy a leer, porque de memoria, tanta memoria no tengo. Para unas frases sí de Roger, unos párrafos sí, se los leo. ¿Sí? Estamos hablando entonces de las 3 actitudes básicas, y habíamos terminado con la congruencia. Dice así, soy más eficaz cuando puedo escucharme con tolerancia y ser yo mismo. Con el transcurso de los años, he adquirido una mayor capacidad de autoobservación que me permite saber con más exactitud que antes lo que siento en cada momento. Puedo reconocer que estoy enojado o que experimento rechazo hacia esa persona, que siento calidez y afecto hacia ese individuo, que estoy aburrido y no me interesa lo que está pasando, que estoy ansioso por comprender a ese individuo o que por mi relación con determinada persona me produce ansiedad y temor. Conocerme y ser sincero conmigo mismo, ¿qué me produce el otro? ¿Sí? Dijimos hace un rato que la relación terapéutica debía apoyarse, debía cimentarse en 2 aspectos. Uno, las actitudes básicas del consultor, y el otro aspecto, ¿sí?, era el proceso. Hay que tener en cuenta que el esquema básico del proceso terapéutico se desprende de la relación entre el consultor y el consultante. Y esta situación se genera a partir de lo que Roger determina o denomina chequeo de percepción. ¿Sí? En este chequeo de percepción, ¿sí?, se debe incluir la escucha empática, la comprensión empática, ¿sí?, la no directividad y el centramiento, obviamente, en la persona. A ver,
Dicho en criollo, este proceso que se da entre el consultor y el consultante debe tener 4 elementos o 4 características. Y repito, la escucha empática, la comprensión empática, la no directividad y la última característica es el proceso centrado en la persona, el centramiento en la persona. Escucha empática, ¿sí? Primer elemento o característica. Acabamos de hablar de ello, ¿sí? Como una actitud básica del consultor. Ya lo hemos trabajado. Pasemos a la siguiente. Comprensión empática. Roger, ¿sí?, habla de 2 tipos de comprensiones. Una comprensión que es dinámica, dirá él, y otra, ¿sí?, comprensión que es empática. La comprensión dinámica es aquella que apunta a la verdad objetiva, que apunta a los hechos. Lo que es. Y la comprensión empática apunta a las expresiones emocionales, es decir, a la realidad terapéutica. Roger dice algo así como que la comprensión empática, lejos de interpretar los datos suministrados por el sujeto, se esfuerza por aprenderlos, tal como el sujeto los aprende o los presenta. ¿Sí? La siguiente característica es la de, dentro del proceso, la de la no directividad. Es decir, el consultante no tiene que guiar, no tiene que direccionar, el consultor, perdón, no tiene que guiar, no tiene que direccionar al consultante. No debe confundir sus deseos con los del consultante. Es común y es fácil que el consultor confunda sus deseos con los del consultante y direccione la terapia o el grupo hacia lo que él supone que sería mejor para él o para ellos. Es decir, este autor dice: cuidado que el consultor no termine pensando por el consultante o por el grupo. En todo caso, el consultor no debe pensar por ellos, sino pensar con ellos. Es como si el coordinador del grupo les realizara a ustedes el trabajo y les dijera qué hacer y cómo hacerlo. Claramente, en una situación así, la espiral dialéctica no estaría funcionando, porque ¿quién estaría trabajando? El coordinador. Y el grupo no estaría trabajando. ¿Y por qué el coordinador está trabajando? Y porque está direccionando hacia lo que él quiere que el grupo trabaje, no hacia la necesidad que el grupo tenga. ¿Qué tiene que trabajar el consultor? Y la necesidad que el consultante o que el grupo traiga, no lo que él quiera trabajar con el otro. Es una cuestión de querer, ¿sí? La última característica que tiene el proceso, dijimos, era la del centramiento en la persona. No siempre el terapeuta se centra en la persona. ¿Por qué digo esto? Muchas veces el terapeuta, el consultor, palabras de Roger, está más atento a su teoría que a la persona misma. Está más atento a cómo dirigir la exploración que a la persona. Es decir, está más atento a sus prácticas y técnicas a ver lo que está pasando en la persona. Es decir, para llevarlo a la psicología social, diríamos que estaba más atento a las técnicas o a las dinámicas que estaba aplicando a tener lectura de lo que le pasaba al grupo. Acá hay una adaptación pasiva, o no estamos trabajando con las necesidades grupales, sino con las necesidades de uno. Y esto se ve mucho
en los trabajos de campo en un tercer año, cuando los alumnos están más preocupados por desarrollar la técnica o la dinámica que se proponen de manera correcta. En las prácticas de coordinación se ve muchísimo. Más preocupados porque la técnica o la dinámica salga bien, a tratar de ver qué le está pasando al grupo. Es más importante si el papelito naranja o el conito se repartió, hacer lectura grupal. Nos quedamos en la técnica y en la dinámica. Y no se puede hacer lectura. ¿Sí? Entonces, en la necesidad de quién estamos trabajando. ¿En lo que le pasa al grupo? No, si no estoy haciendo lectura. ¿Cómo sé qué le pasa al grupo si no lo estoy leyendo? ¿Sí? Tal vez lo leí para traer una técnica, pero en este momento no lo estoy leyendo al grupo. El grupo puede estar aburrido, puede estar cansado, puede no interesarle, y yo sigo con la dinámica y la técnica igual. ¿Qué necesidad estoy cubriendo? ¿La del grupo o la mía? ¿Sí? Entonces, como dice Roger, no me centré en la persona. Estuve más atento al marco teórico que a ver qué le estaba pasando al otro. Más atento a las prácticas y a las técnicas, en palabras de Roger, que a la persona que estaba viendo. Más atento a las técnicas y a las dinámicas, según la psicología social, que estar haciendo lectura del acontecer grupal. Estar centrado en la persona hace referencia a no obstaculizar esa tendencia actualizante que tiene el consultante. ¿Por qué? Porque si lo obstaculizo no voy a permitir que este consultante pueda resignificar su historia, la historia con la cual llega a la consulta. ¿Sí? Bueno, haciendo paneo general de Carl Roger, vimos cómo este autor parte de un marco teórico ya existente, de las definiciones de psicología social, de sujeto, de individuo, de las diferentes definiciones de grupo, de autores, de organizadores grupales, y teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Porque él parte de todo esto, también conforma su propio enfoque teórico, ¿sí? De hecho, vimos que este autor, junto con Abraham Maslow, es el creador de la psicología humanista. Dijimos que este autor le pone nombre a ese fluir natural hacia la realización de la cual habla Maslow, y lo llama tendencia actualizante. Y que además esta tendencia actualizante, esta capacidad que tiene el hombre de avanzar en su propia madurez, la podemos encontrar en 3 niveles: en uno biológico, en uno psicológico personal y en uno terapéutico. Y cuando hablo de un nivel biológico, decimos que todos los seres vivos tenían 2 características: la sintropía y la entropía. La sintropía, que es la tendencia natural al crecimiento y desarrollo, y la entropía, que hablamos de un organismo que tiende a la muerte. Entonces la tendencia actualizante en este nivel biológico se encontraba en la sintropía. ¿Sí? Después hablamos de ese nivel psicológico personal, cómo esa tendencia actualizante se iba a dar bajo determinadas condiciones en este nivel, que es la noción del yo y la libertad de experiencia. Y cuando hablábamos de la noción del yo, de esta primer condición, decíamos que había 2 tipos de percepciones, la privada y la pública. Y la privada tenía que ver con la imagen que yo mismo tengo de mí, y la pública con la imagen que los demás tienen de mí. Ahora, la segunda condición era la libertad de experiencia. Y esta condición tenía que ver con haber experimentado sentimientos y emociones en la infancia con libertad. Y por última, la que hablamos del nivel terapéutico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que para Roger, para que esta relación de ayuda o esta relación terapéutica se facilite, debía apoyarse en 2 aspectos: las actitudes básicas del consultor y en el proceso? Y cuando hablábamos de las actitudes básicas del consultor, hablábamos de la aceptación pasiva incondicional, la escucha empática y la congruencia. Y cuando hablábamos del proceso, decíamos que este proceso tenía 4 elementos o características: la escucha empática, la comprensión empática, la no directividad y, por último, centrarse en la persona, que el proceso debía estar centrado en la persona. Bien, chicos, hasta acá la clase de hoy.
muy buena jornada.